Teacher, muy buenas tardes. Hoy estaremos viendo un poco de los temas que nos ha venido explicando en el cuatrimestre. Empezamos con lo que son los verbos modales. Empezamos con el verbo can y el can, que es una posibilidad que uno tiene al hacer ciertas cosas y nos da, por decirlo así, la facultad de hacer ciertas cosas. También está el could y el couldn't, solo que este se expresa en verbo futuro. También está lo que es el may y el may not, pero es una posibilidad a futuro, que es el podía, se pudo, yo pude, él pudo, nosotros pudimos. También está el might y el might not, pero es como el could y el couldn't, pero es una posibilidad menor. O sea, a lo que nos referimos es de que es una posibilidad muy poca al hacer ciertas cosas. También está lo que es el will y el will not, que es el debería, el debió, el pero en pasado. También está el shall not, está el shouldn't. El shouldn't podemos decir que es un podía o pudo, pero un poco más refinado. Como nos explicó usted en clase, es el que se puede decir que es en inglés británico. También está el ought y el oughtn't. Entre los temas que también mencionó está el already, el yet y el style. En cuándo usar esas tres palabras. Se podría decir que el yet, el already y el style es como en las oraciones van a afirmar, van a preguntar o van a negar ciertas cosas, pero más se utiliza como afirmación e interrogación. Podemos dar un ejemplo del already, que es el the already play in the stadium. O también puede ser el already, he already go en night with life. También podemos mencionar que está el yet, el life y también podemos mencionar el if y el whether, que en muchas ocasiones se utiliza como un sí condicionado. También puede ir al final de una oración y se utiliza siempre en las oraciones afirmativas o preguntas. También podemos mencionar lo que son los temas what y el take, que es un tema que nos explicó en varias clases. El what significa qué, cuál es y cuál. Normalmente van en las casi siempre va en las oraciones interrogativas. Por ejemplo, what should go do know, o el what would I like to eat. Entonces prácticamente siempre las utilizamos en las oraciones interrogativas. También podemos mencionar que el take es el que va en medio de la oración o simplemente como un auxiliar de la oración. Podemos decir que el take es, un ejemplo es Julia's mentioned date was at the front. Entonces es como un comparativo, se podría decir. Por ejemplo, Julio tiene más ancha o más larga la casa que la mía. Entonces es un que, pero que va en medio de la oración. También podemos mencionar el tan, que este sí es el que es más comparativo aún. Se podría decir que una oración con el ten, que es comparativo, es my house is larger than hers. Mi casa es más larga que la de él, mi casa es más larga que la de mi abuela, mi casa es más larga que. Entonces ese que va siempre como comparación a algo. También está el tema de to y for, que podemos mencionar que el to y el for siempre se van a utilizar según el contexto de la oración. A lo que nos referimos es de que el to va a significar que es para o es dedicado a, y el from viene de, o siempre va a expresar un sentido de descendencia de alguien o de algunos. Entonces algunas oraciones con for podemos mencionar que es la de Dice Paul I for children only, o la de I saw me money for Tony. También podemos mencionar algunas oraciones con tú, que es I want to learn Spanish. Está el I want to watch more Netflix shows, I need to study harder. También podemos mencionar varias oraciones en las que se utiliza el to y el from.
También podemos mencionar algunas oraciones con las que se pronuncia el of y el from, que pues es uno de los temas más que estuvimos estudiando más de último. El of y el from es un de, significa en español significa de, y pues va a pertenecer a un sentido de pertenencia. El from es de o desde, puede significar de y desde, y es de procedencia, de lugar o de tiempo. A lo que nos referimos con las oraciones que llevan of es que es de, digamos, por ejemplo, una oración de ejemplo podemos mencionar que es the laptop of my father. Significa que la computadora es de mi papá. Entonces eso es un sentido en la oración. Ese of da un sentido de pertenencia. También podemos mencionar que es she is from Alaska. Ella es de Alaska. Entonces en esa otra oración utilizamos el from. El from significa que ella viene de Alaska, o sea, viene de un lugar, de una descendencia. Por ese motivo se utiliza el from. Así podemos mencionar varias oraciones, como por ejemplo donde se utiliza el of y el from. Podemos decir que the president of or from in Guatemala. El presidente es de Guatemala, entonces podemos decir que es pertenencia porque es el presidente de Guatemala, o puede decir que también es una descendencia porque menciona lo que es Guatemala, lo cual es una descendencia, es un país. Podemos mencionar que también está el the friend of Anna comes from the gym. Podemos mencionar otra oración como la que es el the toys of my pets are from Ina. I study English from 8 a.m. to 11 a.m. Entonces hay varios sentidos más que todo en las oraciones de of es de y las de from es de pero de lugar o de alguna pertenencia a la que residimos. Y pues estos han sido los temas que hemos estado trabajando durante el cuatrimestre, y pues feliz tarde.